Era una tarde tranquila en la costa sur de Inglaterra en 1990. En el barrio de Whitehawk, Rachel Watts, de 7 años, disfrutaba del final del día patinando por la calle. La escena parecía normal. Su padre cuidaba el jardín delantero. Ella pedía unas monedas para comprar una barra de chocolate en la tienda de la esquina, y luego se alejaba deslizándose sobre sus patines blancos. Menos de 2 horas después, esa rutina familiar se vería completamente alterada. A más de 6 kilómetros de distancia, una pareja conducía por un camino rural conocido como Devil's Dyke Road. El paisaje permanecía en silencio hasta que algo inesperado apareció al lado del camino. Una niña, desnuda, con moretones y visiblemente en estado de shock, emergió de detrás de un arbusto. Tenía el cabello enmarañado y el cuerpo cubierto de moretones. Al acercarse, oyeron la pregunta más desconcertante que se pueda imaginar de un niño. ¿Me van a secuestrar? Dijeron que no y le aseguraron que estaban allí para ayudarla. Sin perder tiempo, llevaron a Rachel a la casa más cercana y llamaron a la policía. Mientras tanto, en Whitehawk, los padres de Rachel seguían sin saber nada. La primera señal de que algo grave había sucedido llegó cuando llamaron a la puerta. La policía le informó que su hija estaba en el hospital. Jenny, su madre, acudió rápidamente, pero recibió instrucciones estrictas. No podía mostrar ninguna emoción al verla. La razón era estratégica. Cualquier signo de emoción podía hacer que la niña se retrajera y evitara contar lo que sabía. En la habitación del hospital, Rachel estaba sentada con un libro para colorear. Su madre se mantuvo firme, aunque solo escuchó fragmentos de la historia. Lo que la niña dijo no lo reveló todo. Le aterraba que el hombre que la atacó regresara para terminar lo que había empezado. 3 días después, la investigación llegó a un punto crucial. La niña fue llevada a observar una fila de sospechosos a través de una ventana unidireccional. Entre ellos se encontraba Russell Bishop, un hombre que ya había sido investigado por asesinato años antes, pero que, en 1987, había sido absuelto. El detalle que nadie le contó a Rachel en ese momento fue que Bishop no era un sospechoso cualquiera. Ya estaba vinculado a la muerte de 2 niñas, Karen Hathaway y Nicola Fellows, desaparecidas en 1986. El caso de las 2 niñas conmocionó al país. La búsqueda movilizó a más de 150 policías y vecinos, pero terminó trágicamente. Los cuerpos fueron encontrados en una zona boscosa llamada Wild Park. Bishop, entonces residente de Moulsecoomb y conocido de las familias, incluso participó en la búsqueda, paseando a su perro por el mismo parque donde se encontraron los cuerpos. Ahora, en 1990, la vida de Rachel y la resolución de crímenes anteriores dependían del coraje de una niña de 7 años frente a un hombre capaz de asesinar. Para octubre de 1986, la desaparición de Karen Hathaway y Nicola Fellows ya había movilizado a cientos de personas. Entre ellas se encontraba un hombre que, para muchos, parecía un simple conocido de las familias. Russell Bishop. Paseaba por el parque con su perro, hablaba con la policía e incluso animaba a la búsqueda. Pero en un momento dado, su comportamiento llamó la atención. Un policía recuerda que Bishop hizo un comentario extraño, que si encontraba a las niñas muertas, lo arrestarían. Fue una declaración fuera de contexto, hecha incluso antes de saber si estaban vivas. Poco después, unos gritos rompieron el silencio. 2 chicos habían encontrado algo. Bishop corrió hacia ellos, tan rápido que el agente no pudo alcanzarlos de inmediato. Cuando el agente llegó, se encontró con una imagen que jamás olvidaría. Los cuerpos de las 2 chicas, tendidos como si descansaran al sol. Su tacto confirmó lo peor. Estaban helados. El impacto fue devastador. Los padres se derrumbaron. La comunidad entró en pánico y la policía inició la mayor búsqueda de un asesino jamás registrada en Sussex. Se entrevistó a más de 10,000 personas y el mismo nombre seguía apareciendo: Russell Bishop. Testigos afirmaron haber visto a Bishop esa noche, con una sudadera azul.
Curiosamente, se encontró una sudadera idéntica tirada en un sendero que conducía directamente a su casa. La sudadera contenía esporas de hiedra que coincidían con la ubicación de los cuerpos, así como fibras de la ropa de las niñas. En aquel entonces, la ciencia forense estaba aún en sus inicios, y el ADN no era el arma poderosa que se convertiría años después. Aún así, los expertos descubrieron algo inusual. Las manchas rojas en la tela no eran sangre, sino un tipo específico de pintura, la misma que Bishop había usado para pintar los coches de sus amigos. El artículo parecía definitivo, pero era necesario demostrar que la sudadera pertenecía a Bishop. Al llevar la prenda a su casa, 2 investigadores fueron recibidos por su novia, Jenny Johnson, quien, sin dudarlo, dijo: «Ah, trajiste la sudadera de Russell». Esta declaración, registrada en un comunicado oficial, pareció concluir el caso. En diciembre de 1986, Bishop fue acusado formalmente del doble asesinato. La fiscalía creía tener un caso sólido, pero en el tribunal, un golpe inesperado destrozó la narrativa. Jenny Johnson se retractó, negando que la sudadera perteneciera a Bishop y alegando que la policía la había obligado a firmar la declaración. Sin esta conexión directa entre el sospechoso y la pieza clave, la defensa creó la duda necesaria. Tras 4 semanas de juicio, el veredicto sorprendió e indignó a todos: inocente. Bishop salió de la sala celebrando, mientras las familias y los investigadores se esforzaban por comprender cómo un hombre, señalado por tantas pruebas indirectas, acababa de escapar de la justicia. A finales de 1987, el sistema judicial británico aún aplicaba el principio de doble enjuiciamiento. Una vez absuelto, nadie podía ser juzgado de nuevo por el mismo delito, ni siquiera si surgían nuevas pruebas. Fue esta barrera legal la que selló el destino del caso Babes in the Wood. Russell Bishop, absuelto del asesinato de Karen Hathaway, y Nicola Fellows, salió de la sala con los brazos en alto, proclamando su inocencia ante las cámaras. Luego cruzó la calle y celebró en un bar con su novia y sus hermanos. Para las familias de las niñas, fue como ver al asesino de sus hijas recompensado. La indignación pública aumentó, pero la ley impidió nuevos cargos. Ni siquiera la policía, convencida de la culpabilidad de Bishop, pudo reabrir la investigación. Aún así, los padres de las víctimas se negaron a rendirse. Organizaron marchas, entregaron peticiones e incluso congregaron a decenas de personas para protestar frente al parque donde encontraron a las niñas. Irónicamente, entre los manifestantes se encontraba el propio Bishop. Su presencia para muchos fue una afrenta. Lejos de mantenerse al margen, pareció aprovechar la ocasión para reconstruir su imagen. Poco después, vendió una versión de la historia al tabloide News of the World, presentándolo como víctima de un error judicial. En el artículo, insinuó que el verdadero culpable podría ser el padre de Nicola, Barry Fellows, una acusación que la policía investigó y desestimó, pero que destruyó la reputación del hombre, dejando cicatrices en su familia y la comunidad. A principios de 1990, Bishop recibió una carta oficial confirmando que el caso de las 2 niñas estaba cerrado. Tan solo 2 días después, comenzó otra tragedia. Era una tarde invernal inusualmente soleada cuando Rachel Watts, de 7 años, salió a patinar cerca de su casa. Su padre, ocupado en el jardín, le dio 25 centavos para comprar dulces, pero como no conocía bien el barrio, terminó perdiéndose. Fue entonces cuando vio a un hombre reparando un coche. Casualmente, su padre también era mecánico, y este detalle hizo que Rachel se sintiera segura al preguntar por direcciones. La sensación de seguridad duró segundos. El hombre la agarró, la metió en el maletero y se marchó. En la oscuridad, solo la luz roja de freno iluminaba objetos. Una lata de WD-40, un martillo. Rachel agarró el martillo y empezó a golpear la carrocería, gritando pidiendo ayuda. Incluso, ofreció el dinero que llevaba, pero solo recibió la amenaza de que la matarían si no se callaba. Entonces, se desató los patines. Pensó rápidamente. Sin ellos, podría correr mejor si tuviera la oportunidad de escapar. Pero esa oportunidad nunca llegó.
El hombre condujo hasta una zona apartada de Devil's Dyke. Allí sacó a Rachel del coche, le ordenó que se desnudara y la agredió sexualmente. Luego la sujetó por el cuello hasta que perdió el conocimiento. Convencido de que estaba muerta, arrojó su cuerpo al bosque y se marchó. Cuando abrió los ojos, Rachel estaba sola, incapaz de mantenerse en pie, pero viva. Tras ser abandonada en el dique del diablo, Rachel logró salir de la maleza. Cada paso era inestable, su cuerpo débil, su visión borrosa. El frío era punzante y el miedo a encontrarse con el hombre que la había atacado de nuevo casi la hizo retroceder al ver los faros de un coche en el horizonte. Pero lo sabía. Si no se acercaba, no sobreviviría a la noche. La luz reveló a una joven pareja que le ofreció una manta y pidió ayuda. Horas después, en el hospital, Rachel se reencontró con su madre. Curiosamente, su mayor preocupación era haber perdido su abrigo nuevo, un detalle que revela cómo la mente infantil intenta minimizar el trauma. A la mañana siguiente, el operativo policial fue masivo. Cientos de agentes se desplegaron por Brighton, guiados por la descripción de un hombre blanco con bigote en un coche rojo. Pronto surgió un nombre familiar: Russell Bishop. Poco antes, se le había visto lavando su coche frenéticamente. En el maletero, los investigadores encontraron pruebas inequívocas: el WD-40 y el martillo que Rachel recordaba haber visto, marcas que coincidían con sus intentos de fuga, fibras de su ropa, así como sangre y semen. La conexión fue inmediata. Arrestado, Bishop fue colocado en una nueva fila de reconocimiento. De la mano de su madre, Rachel lo señaló sin dudar. En diciembre de 1990 se pronunció el veredicto: culpable de secuestro, agresión sexual e intento de asesinato. La sentencia incluía cadena perpetua por el ataque, más 20 años por los demás cargos. Aún así, no hubo celebración. La comunidad sabía que Bishop también debería estar en prisión por los asesinatos de Karen Hathaway y Nicola Fellows en 1986. Para los padres de las niñas, la condena de Rachel no significó un cierre. Pasaron los años y Rachel intentó rehacer su vida. La ley le concedió el anonimato, pero la paz duró hasta 2004, cuando supo que Bishop podía optar a la libertad condicional. Entonces descubrió que la cadena perpetua en su caso equivalía a 14 años, pues había sobrevivido. El miedo regresó con una fuerza aplastante. Al año siguiente, un cambio histórico trajo esperanza: la derogación de la ley de doble enjuiciamiento del Reino Unido. Ahora, si surgían nuevas pruebas, Bishop podría ser juzgado de nuevo por el doble homicidio de 1986. Era una oportunidad única y requería pruebas irrefutables y sin precedentes. La reapertura del caso reavivó el trauma. Rachel comenzó a vivir con agorafobia, incapaz de salir de casa. Mientras las familias Hathaway y Fellows esperaban, la libertad de Bishop seguía negándose año tras año. Finalmente, en 2013, los investigadores lograron un gran avance. Un examen detalló el interior de un desgarro en la manga de la sudadera azul hallada en 1986 y detectó el ADN de Bishop. El descubrimiento parecía definitivo, pero había un problema. Los científicos no podían garantizar que la prenda no hubiera sido contaminada décadas antes, lo que invalidaba la evidencia en un tribunal. Una vez más, la verdad parecía al alcance, pero fuera del alcance de la justicia. En 1986, la ciencia forense aún carecía de los recursos necesarios para extraer ADN de rastros mínimos. Por lo tanto, las pequeñas muestras tomadas de los brazos de Karen Hathaway, tiras adhesivas que registraban partículas y residuos, permanecieron selladas durante décadas. Años después, al ser reexaminados, revelaron algo que lo cambiaría todo: un perfil genético mixto, con ADN tanto de Russell Bishop como de Karen. Para la policía, esta era la prueba que siempre les había faltado. En mayo de 2016, sacaron a Bishop de su celda creyendo que estaba en libertad condicional. En cambio, le dijeron que enfrentaría un nuevo juicio por el asesinato de Karen y Nicola. Era su tercera vez en el banquillo de los acusados, pero ahora
Con la derogación de la doble incriminación y nuevas pruebas, la fiscalía creía tener un caso sólido. El segundo juicio comenzó en octubre de 2018. Familiares y simpatizantes se encontraban en la sala, tras una espera de 32 años. La defensa no negó que el ADN de Bishop estuviera en el cuerpo de Karen, pero ofreció una explicación. Les había tocado el cuello a las niñas para comprobar el pulso cuando encontraron sus cuerpos. El problema fue que los testigos y los registros policiales de 1986 indicaban que Bishop nunca se acercó a las víctimas ese día. Su supuesta justificación se desmoronó ante el jurado. La fiscalía aún tenía una última carta. En el tribunal, se leyeron cartas escritas por Bishop a una niña de 13 años durante su juicio original en 1987. El contenido sexual explícito puso de relieve el patrón de comportamiento del acusado, provocando reacciones intensas. Bishop, desde el banquillo de los acusados, incluso exigió un nuevo juicio, pero las cartas permanecieron en el expediente. El 10 de diciembre de 2018, poco más de una hora después de retirarse, el jurado emitió un veredicto: culpable de los asesinatos de Karen Hathaway y Nicola Fellows. La sentencia añadió 36 años a su condena. Para las familias, la sentencia marcó el fin de un ciclo doloroso. La madre de una de las niñas dijo que sentía que su hija ahora podía ir a su lecho de ángel y descansar, libre de preocupaciones. Mientras tanto, Rachel, la única sobreviviente conocida del ataque de Bishop, seguía intentando reconstruir su vida. Se casó, tuvo hijos y poco a poco buscó liberarse del aislamiento que el trauma le había impuesto. Su esposo, Jay, fue el primero en hacerla sentir verdaderamente querida. Hoy, Rachel dice que contar su historia forma parte de un proceso para dejar de ser prisionera del pasado. Quiere vivir el presente, pasear con su familia, salir con su marido, sentarse al sol en el jardín de un pub. Sigo aquí, dice, y aún tengo una oportunidad. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás viendo esto en YouTube, no olvides suscribirte al canal, darle like y dejar un comentario para seguir con la conversación. Y si nos escuchas en cualquier plataforma de podcast, por favor, califícanos con 5 estrellas y déjanos un comentario. Nos vemos en el próximo episodio.